Hola, les vengo a platicar qué son las identidades o razones trigonométricas. Las razones o identidades trigonométricas es la relación que existe entre las medidas de los ángulos de un triángulo y las medidas de los lados de un triángulo. Cabe destacar que estas razones siempre y únicamente se le pueden aplicar a triángulos rectángulos, como el siguiente. A partir del ángulo que queremos calcular, usando la razón, vamos a tomar en cuenta que si queremos sacar este ángulo, tenemos lo que sería el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Las razones son las siguientes. Seno. Seno es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces tenemos, si le queremos sacar seno a este ángulo, tenemos que tener el cateto opuesto y la hipotenusa. Si queremos aplicar coseno, cateto adyacente e hipotenusa. Y por último, tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. También tenemos otras razones, que serían las contrarias a las que acabamos de ver. Vendrían siendo lo que es la cotangente, que es contraria a tangente, que vendría siendo cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante, que es contraria a coseno, que vendría siendo hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, cosecante, que es contraria a seno, que vendría siendo igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estas razones pueden ser aplicadas a cualquier triángulo, dependiendo del cuadrante donde estén. Sí. Generalmente un plano lo dividimos en 4 partes. La primera, segunda, tercera y cuarta, como podrán ver aquí. A partir de esto podemos determinar que Y, altura, X distancia, o Y cateto opuesto y X cateto adyacente. A partir de, bueno, aquí sería este ángulo, o este ángulo, este o este. Así que en el primer cuadrante serían tal cual aplicadas las razones que les di anteriormente. Más sin embargo, para el segundo cuadrante podemos ver que X ha cambiado, o el cateto adyacente. El cateto adyacente se vuelve negativo. En el tercer cuadrante observamos que Y X han cambiado. En este caso el cateto opuesto se vuelve negativo y el cateto adyacente se vuelve negativo también. Y en el cuarto cuadrante X de nuevo está positivo, pero Y cateto opuesto ya lo tenemos otra vez negativo. Esto cambiaría algunas funciones, como por ejemplo sería las siguientes. Coseno en el cuadrante 2 vendría siendo menos cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente en el cuadrante 3 vendría siendo menos cateto opuesto menos cateto adyacente. Y por último, en el cuarto cuadrante, por último ejemplo, sería seno, que es igual a menos cateto opuesto sobre hipotenusa. Hay que tener mucho cuidado al trabajar con los que son los cuadrantes, ya que si no sabemos dónde se encuentran positivos y dónde se encuentran negativos nuestros lados o catetos del triángulo, nos podría salir mal trazado o mal medido el ángulo. Esto sería todo. Gracias por ver el video. Nosotros somos Eduardo Rafael Mirano García, servidor, mi compañero Marcos Eduardo Rojas Ramírez y mi compañero Felipe Campos Morales. Esto fue grabado para el plantel Betis número 118 para la maestra María Luisa Valerio Payán, que imparte trigonometría y geometría en segundo semestre. Gracias, maestra.